este planeta verde y azul ha vivido las más asombrosas transformaciones. Todo comenzó en un mundo de fuego. Hace 4.500 millones de años, la Tierra se formó a partir de las colisiones de millones de meteoritos en un incipiente sistema solar. Las temperaturas eran tan elevadas que la superficie del planeta era un océano de material fundido. Pero incluso entonces, la Tierra ya se estaba enfriando. La radiactividad que causaba buena parte del calor disminuía lentamente, preparando el camino para el primer cambio radical del planeta, su transformación en un mundo acuático. Hace 4.400 millones de años. La edad de la Tierra era de unos 100 millones de años. Los meteoritos seguían impactando en el planeta, pero el enfriamiento gradual del núcleo había hecho que la mayor parte de la superficie se solidificase formando una corteza de oscura roca volcánica. E incluso entonces, después de tan poco tiempo, el agua ya se formaba en la superficie. Hoy creemos que los océanos de la Tierra proceden del espacio. Llegaron en asteroides y cometas, con un alto contenido de agua que salpicaron la Tierra durante su proceso de creación. Tengo aquí un fragmento de un meteorito real. Este es el material con el que se formó la Tierra. Este pequeño meteorito primigenio contiene un 5% de agua aproximadamente. El agua de objetos como este llegó a la Tierra y formó sus océanos. Los científicos están divididos al respecto, pero sea cual sea el origen del agua, cuando llegó transformó el planeta por completo. Al evaporarse de la superficie, el vapor de agua ascendió en cantidades inmensas y se unió al dióxido de carbono en la atmósfera primigenia, formando nubes espesas que lo cubrieron todo. Esta condensación desencadenaría el mayor diluvio que ha sufrido la Tierra. Las tormentas azotaban los cielos y la lluvia comenzó a caer sobre la superficie rocosa. Y siguió lloviendo. Llovió durante millones y millones y millones de años. El resultado fue un mundo acuático. Hace 4.000 millones de años. La Tierra tenía 500 millones de años. Más del 90% de su superficie se había convertido en un inmenso océano. Pequeñas islas volcánicas asomaban entre las olas. Estos mares gigantescos eran ricos en hierro, lo que les daba un color verde aceituna. El dióxido de carbono abundaba tanto en el cielo que parecía rojo. La densa atmósfera producía una presión suficiente para aplastar un cuerpo humano. El calor era abrasador. Las temperaturas superaban los 93 grados centígrados. Este mundo acuático, tóxico e inhabitable duraría otros 500 millones de años. Pero ya entonces se iniciaba una transformación crucial. La actividad volcánica reapareció para desencadenar la creación de los continentes a partir de la aparición de un nuevo tipo de roca. La Tierra estaba a punto de convertirse en un planeta de granito. Hace 3.400 millones de años. La Tierra tenía poco más de 1.000 millones de años. Los inmensos océanos verdes lo cubrían casi todo. Ninguna de las islas volcánicas que asomaban sobre la superficie sobrevivió mucho tiempo al embate de los mares. Pero todo estaba a punto de cambiar. El aumento de la actividad volcánica submarina no tardaría en crear una roca más dura que daría lugar a los continentes.
Estas rocas erosionadas son las cimas visibles de lo que hoy se conoce como el cratón de Cabbal, una colosal masa de granito primitivo que se extiende por debajo del sur de África, un vestigio de la Tierra primitiva. Hace 3.500 millones de años, el granito comenzó a aparecer por todas partes. El aumento de los fenómenos volcánicos había fracturado la corteza de la Tierra bajo los inmensos océanos, permitiendo que el agua entrase en las grietas de la lava fundida. Esta mezcla de agua muy caliente y lava basáltica dio lugar a una nueva roca, el granito. Ascendió desde las profundidades para formar la primera corteza continental. La corteza de granito no solo era ligera, también era resistente, lo bastante para soportar la fuerza erosiva de los océanos. Durante los siguientes 2.000 millones de años, los protocontinentes de granito crecieron a un ritmo lento, pero constante. En diferentes partes del globo, la corteza granítica parecía poder formar algún día el corazón de grandes masas de tierra. El dominio de los océanos había llegado a su fin. Los continentes habían llegado. La lenta expansión de los protocontinentes de granito no solo cambiaría la apariencia del planeta. Las costas poco profundas llenarían de vida la superficie bañada por el sol y ayudarían a desencadenar la producción de oxígeno. Se cree que la vida primitiva unicelular se remonta casi al origen de los primeros océanos, a mucha profundidad bajo las olas, viviendo del calor producido por las fisuras volcánicas submarinas. Pero ahora están evolucionando y ascendiendo hacia la superficie. En la costa continental iba a aparecer un organismo que transformaría el planeta, el estromatolito. El estromatolito se nutría de la luz solar y llenó la atmósfera de oxígeno. Este organismo primordial todavía puede encontrarse hoy. Esta alga transformaba la luz del sol en oxígeno, un proceso conocido como fotosíntesis. Durante 2.000 millones de años, incontables generaciones de estromatolitos produjeron más de 20.000 billones de toneladas de oxígeno. En un principio, el gas se disolvía en los océanos, donde oxidó miles de millones de toneladas de hierro, pero con el tiempo llenaría también la atmósfera y transformaría el planeta. El aspecto del planeta cambió por completo. Cuando el hierro desapareció de los océanos, estos pasaron del verde al azul. Cuando el oxígeno llegó a la atmósfera, diluyó los restos de dióxido de carbono y limpió el aire. Por primera vez en su historia, comenzaba a parecerse al planeta que conocemos. La aparición del oxígeno había teñido los océanos de azul, y los continentes habían crecido hasta cubrir casi la cuarta parte de la superficie. Pero su expansión no había acabado. Bajo los océanos se desataban fuerzas que cambiarían su posición. Imperceptiblemente los continentes se movían. A gran profundidad bajo la superficie, el manto rocoso se mueve continuamente en círculos, siguiendo las corrientes de convección de calor generadas en el interior del planeta. Donde estas corrientes ascienden, se forman grietas y las placas se alejan. En el espacio que dejan se forma nueva corteza marina. Donde las corrientes del manto descienden, arrastran la vieja placa oceánica con ellas hacia el interior de la Tierra. Cuando la placa oceánica se mueve, también lo hacen los continentes. Esa placa oceánica arrastra el continente consigo. Conforme los océanos que los separaban disminuían, las enormes masas de tierra se unieron en un supercontinente, Rodinia. Se cree que Canadá y los Estados Unidos formaban el corazón del supercontinente. Y los demás continentes se agrupaban a su alrededor. Quizá Rodinia era un lugar sin vida, pero tendría un efecto crucial en la vida de los océanos. En las aguas oxigenadas crecían formas de vida primitivas junto a los estromatolitos.
Pero el enorme supercontinente estaba a punto de producir en ellos un tremendo impacto. Rodinia desencadenaría lo que hoy conocemos como la glaciación global, la mayor helada que el mundo jamás ha conocido. Hace unos 700 millones de años, la posición de Rodinia bloqueaba las corrientes que llevaban aguas cálidas desde el Ecuador hasta los polos. Sin ese calor, las regiones polares se helaron. El hielo que surgió reflejaba la mayor parte de los rayos solares y en un catastrófico efecto de bola de nieve, las temperaturas cayeron aún más y el hielo avanzó hasta cubrir la Tierra. Las temperaturas de la superficie cayeron hasta 40 grados bajo cero. Los océanos estaban cubiertos por una capa de hielo de casi 1,5 kilómetros de espesor. Las únicas criaturas vivas de la Tierra, bacterias y algas marinas, quedaron atrapadas debajo, en la oscuridad. El resultado fue desastroso. Prácticamente todos los organismos vivos se extinguieron. El planeta entero se moría. Hace 650 millones de años. Los cambios climáticos desencadenados por la formación del supercontinente Rodinia habían dejado la superficie de la Tierra cubierta de una capa de hielo de 1,5 kilómetros de espesor. La temperatura se mantenía en 40 grados bajo cero. Los organismos marinos, la única vida en el planeta, casi habían desaparecido. El futuro de la vida en la Tierra pendía de un hilo. Pero bajo el hielo, el supercontinente era un caos. Inmensas erupciones volcánicas destrozaban Rodinia. Ese calor provocaría el fin de la glaciación global. Cuando Rodinia se fragmentó, el dióxido de carbono expulsado por las erupciones creó un efecto invernadero temporal. Las capas de hielo retrocedieron. Rodinia se había resquebrajado en fragmentos gigantescos. Y el dominio del hielo sobre la vida llegó a su fin. Durante el despertar de Rodinia se formaron mares poco profundos y el nivel de oxígeno aumentó. Los organismos primitivos podían dar su próximo gran paso adelante. Se harían más complejos y mucho más peligrosos. El elevado nivel de oxígeno que había desencadenado esta explosión de vida en los mares también modificó la atmósfera. En los siguientes 100 millones de años, el oxígeno alcanzó los niveles actuales. Un nivel lo bastante denso para permitir que se formase una capa de ozono en la parte superior de la atmósfera. Esta capa permitiría abandonar los océanos a ciertas formas de vida. Antes de eso, la potente luz ultravioleta habría destruido cualquier organismo que no estuviese protegido por el agua. Ahora, la capa de ozono actúa como un escudo ultravioleta. Hace 400 millones de años. La Tierra tiene más de 4.000 millones de años de edad. En los próximos 100 millones de años, los continentes volverán a unirse. Y esta vez, gracias a la capa de ozono, los seres vivos podrán abandonar los océanos y conquistar tierra firme. El planeta Tierra se había convertido en un mundo de pantanos tropicales. Estos densos pantanos tropicales dominarían la Tierra durante los siguientes 60 millones de años. Podemos hallar pruebas de ello en todos los continentes, en forma de carbón. Conforme las plantas muertas se transformaban en carbón en tierra, las aguas poco profundas que rodeaban los continentes acumulaban millones de generaciones de organismos marinos muertos, que se convertirían en otros combustibles fósiles: petróleo y gas. Cada año, la humanidad extrae casi 5.000 megatones de carbón, 30.000 millones de barriles de petróleo
y 3 billones de metros cúbicos de gas. Este fértil período de la historia de la Tierra nos ha proporcionado la mayor parte de la energía que utilizamos en la actualidad. Sin ella, quizá la revolución industrial nunca se hubiese producido. Hace 250 millones de años. Durante cientos de millones de años, la vida en la superficie había afrontado numerosos retos para sobrevivir, pero nada parecido a lo que estaba a punto de ocurrir. En la actual Siberia, la corteza de la Tierra se convirtió en una marisma volcánica causada por una erupción del manto poco frecuente. Nadie sabe con certeza por qué, pero en ocasiones enormes masas de manto caliente se elevan desde el interior, fundiendo y aplastando la corteza. Estas erupciones continuaron durante más de 1 millón de años. Arrojaron más de 4 millones de kilómetros cúbicos de roca fundida, suficiente para enterrar los actuales Estados Unidos bajo una capa de más de 300 metros de espesor. El planeta entero se cubrió de nubes de gas tóxico. La mayoría de las especies no pudieron soportarlo. Más del 95% se extinguieron. Fue el mayor cataclismo que el planeta haya vivido. El planeta que surgió de ese caos se había transformado, dominado por un nuevo supercontinente, Pangea. Y el clima seguía cambiando dramáticamente. En los siguientes 200 millones de años, el oxígeno y el dióxido de carbono alcanzarían niveles desconocidos. Y los animales que habían sobrevivido a la extinción evolucionarían hasta convertirse en las criaturas más famosas que hayan caminado sobre la Tierra. Los dinosaurios. Hace unos 180 millones de años, un nuevo aumento de la actividad volcánica desgarró el supercontinente. Los fragmentos continentales comenzaron sus largos trayectos hacia la posición que ocupan hoy. Norteamérica, Sudamérica, África y Europa siguieron caminos diferentes. El supercontinente Pangea dejó de existir. Había dinosaurios en cada uno de los nuevos continentes, y el cálido y húmedo clima volcánico parecía apropiado para ellos. Era un calentamiento global descontrolado. Los niveles de CO2 aumentaron más de un 500% y las temperaturas se dispararon. Esto provocó un efecto invernadero que permitió la expansión de enormes bosques tropicales por varios continentes. Hace 65 millones de años, el planeta florecía. La vegetación era densa en la superficie. Los seres vivos prosperaban como nunca lo habían hecho. Pero los poderosos dinosaurios estaban a punto de desaparecer de la faz de la Tierra. El planeta de los dinosaurios había sido alcanzado por un enorme meteorito. La polémica sobre esta teoría duraría más de 10 años, hasta que la última pieza del rompecabezas fue descubierta en México. Un cráter oculto de más de 160 kilómetros de ancho. Un meteorito de más de 9,5 kilómetros de diámetro. Su impacto en el planeta tuvo que ser devastador. Los inmensos dinosaurios y la mayoría de las especies más importantes se extinguieron. El nuevo mundo que vendría sería el mundo de los mamíferos y el mundo del hombre. Hace 50 millones de años, la vida se recuperaba lentamente de la extinción masiva que acabó con los dinosaurios.
La Tierra tenía 4.400 millones de años aproximadamente. Pero solo ahora comenzaban a prosperar los primeros mamíferos, nuestros antepasados. Pero mucho antes de la aparición de los humanos, los continentes seguían moviéndose y chocando entre sí. Lenta pero constantemente, la superficie comenzaba a parecerse a la actual. La tectónica de placas y la erosión creaban los espectaculares paisajes que vemos hoy. Hace 2 millones de años, los antepasados de los seres humanos actuales habían comenzado su expansión desde África, pero la Tierra se enfriaba a su alrededor. La mayor parte del planeta no tardaría en estar cubierta de glaciares. Las glaciaciones habían llegado. Las grandes heladas se desencadenaron cuando los volcanes de Panamá se desbordaron, creando la lengua de tierra que une Norteamérica y Sudamérica, y alteraron radicalmente las corrientes oceánicas del planeta. Los mares polares se enfriaron notablemente. Esto provocó un fuerte descenso de las temperaturas por todo el planeta, que señaló el comienzo de unas glaciaciones que durarían decenas de miles de años. En los últimos 2 millones de años, debido a los cambios del clima, las inmensas capas de hielo crecieron y menguaron. En cada trayecto, hundieron y aplastaron la Tierra bajo su peso. El clima templado que siguió al fin de la última glaciación permitió a los primeros seres humanos moverse libremente por la superficie. En este breve periodo, una fracción del 1% de la historia de la Tierra, se ha desarrollado toda la historia de la civilización humana. El hombre ha transformado nuestro planeta. Desde nuestra perspectiva, nuestros logros son asombrosos. Pero, ¿seguiremos sobreviviendo y prosperando? Aunque nuestras industrias no afectasen al calentamiento global durante los próximos siglos, no podrían más que retardar lo inevitable. La posición actual de los continentes, que mantiene fríos los océanos polares, podría desencadenar una nueva glaciación en solo 15.000 años. Pero, incluso si sobrevivimos a las grandes heladas, tendremos que afrontar otros retos más importantes. Conforme la tectónica de placas mueva los continentes y ponga fin a las glaciaciones, las regiones costeras se inundarán y desaparecerán países enteros. Dentro de 200 millones de años, un nuevo supercontinente, Pangea Última o Neopangea, tomará forma cuando primero el mar Mediterráneo y luego el océano Atlántico desaparezcan. La Tierra vivirá de nuevo un caos letal. Los niveles de oxígeno y las temperaturas de la superficie podrían fluctuar por completo y provocar nuevas extinciones masivas. Pero ni siquiera el trauma de la aparición de un nuevo supercontinente podrá compararse a lo que vendrá a continuación. Todo llegará a su fin cuando se detenga el motor de la tectónica de placas. Los fuegos del interior de la Tierra que han dominado la actividad en la superficie algún día agotarán su combustible. Y la historia del planeta Tierra habrá terminado. Sin el calor de su corazón, ocurrirá en la Tierra lo que muchos creen que sucedió en Marte. La atmósfera y los océanos desaparecerán y la superficie se convertirá en un desierto inhóspito. El planeta habrá muerto. Pero esto ocurrirá en un futuro increíblemente distante. Durante al menos los próximos 1.000 millones de años, mientras la Tierra continúa su viaje épico, algunas formas de vida también continuarán el suyo. Pero la especie humana, que lleva sobre la Tierra más de 2 millones de años y la domina desde hace solo 10.000 años, podría estar en peligro. El entorno se transformará y la Tierra podría no ser apta para los seres humanos. Si eso ocurriese en un futuro lejano, en vez de afrontar la extinción que sufrieron nuestros predecesores, la tecnología podría permitirnos abandonar la Tierra en busca de nuevos hogares, otros planetas verdes y azules,
en los que comenzar de nuevo, dejando que el planeta Tierra continúe su asombroso viaje sin nosotros.